¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un libro que me fascina, que acabo de leer este año, y es muy conveniente que platiquemos de esto el día de hoy porque va a salir una película muy pronto. Eh, Estoy hablando de Dune, de Frank Herbert, y de donde sale el nombre de este podcast, por cierto. Entonces, pues como pueden imaginar, es un libro súper importante para mí y que me encanta. El libro de Dune de Frank Herbert fue publicado en 1965 y cuenta la historia como es un futuro distante, distópico, muy distante. Este futuro es después de que la humanidad pasó por una guerra en contra de las computadoras y después de esto juraron nunca volver a ser una computadora que pudiera imitar la inteligencia humana. Después, el universo se volvió como feudal, era controlado por distintas casas de nobles y ahí es donde se desarrolla esta historia. Los protagonistas, bueno, el protagonista es miembro de la casa de los Atreides y se llama Paul. Paul es hijo del duque Leto, que recibe la orden de parte del emperador de este universo de irse de su planeta, que es un planeta paradisiaco que se llama Caladán, e irse a otro planeta que se llama Arrakis. Arrakis es un planeta con condiciones súper extremas, es un planeta completamente desértico, donde el agua es un bien tan preciado y tan escaso que la gente tiene que usar unos trajes especiales que se llaman destiltrajes y que absorben toda la humedad del cuerpo y la reciclan para poder tomar. Son condiciones muy extremas. En este planeta, su principal recurso es una especia que se llama melange, que hace que se obtenga una percepción del tiempo y el espacio muy superior a la que comúnmente tienen los humanos y sirve muchísimo para hacer viajes espaciales, para tener poderes psíquicos, etcétera. Y también es altamente adictiva. Entonces, quien controla Arrakis controla esta especia y por eso está como en disputa. Eh, Mandar al duque Leto y a su familia a Arrakis es parte de un plan muy elaborado como para sacarlos del juego y eliminarlos. Y entonces, bueno, aquí es donde se desarrolla todo esto. Paul es hijo de también, o sea, aparte de ser hijo del duque Leto, es hijo de una mujer llamada Jessica, que es miembro de un culto que se llama la Bene Gesserit, que han estado practicando la eugenesia durante milenios para producir a una persona que es como un mesías. Y bueno, es un enredo grandísimo porque también él es el Mesías, o bueno, a lo largo de esta historia sabemos que es el Mesías también de los nativos de Arrakis, que son los Fremen. Entonces se conjuntan todos estos factores y Paul llega a este planeta y todos piensan que él es el Mesías y que los va a liberar de un sinnúmero de cosas, sobre todo del imperio bueno, de los Harkonnen y del emperador Shaddam. Y bueno, para platicar acerca de este libro el día de hoy tenemos un invitado súper especial que es un amigo mío y que el día de hoy, pues vamos a platicar con él de eso porque también es súper fan de este libro. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Hola, ya después de las fallas técnicas ya estamos aquí. Sí, bueno, yo les estaba haciendo como una pequeña reseña de Dune, pero quiero que, bueno, antes que nada que te presentes y nos cuentes un poquito de ti. Bueno, yo me llamo Diego Castillo y pues soy fan de Dune y así de la ciencia ficción desde siempre. Este, Trabajo en el Museo del Deporte de Texcoco como curador. Y pues sí, ahora con mucho trabajo por los Juegos Olímpicos, pero pues para hablar de Dune siempre hay tiempo. Muy bien. Antes de entrar en tema, Diego es un lector ávido que lee muchísimo y muy rápido y tiene una No, forma no, de leer que a mí me parece impresionante, o sea, lee así cantidad de libros que ni se imaginan es y nada, tiene un tip.
tiene un tip muy bueno que me gustaría que nos compartieras ahorita. Es nada más ir siguiendo con el dedo la línea que vas leyendo, porque así ya entrenas a tus ojos a no distraerse y no ver toda la página, sino lo que estás leyendo. Y si lo intentas con un texto que ya te sabes, y lo lees como la gente lo lee normal, y después haces el mismo ejercicio con el dedo, vas a ver que lo vas a estar leyendo más rápido y hasta tienes mejor atención. Sí, ese tip se me hizo muy cabrón y neta me cambió la forma de leer. Después de ver qué tanto leías tú, dije, wow, lo voy a aplicar y en serio sí funciona. Se los recomiendo a todos los que nos estén viendo o escuchando ahorita. Como cuando Pero bueno, como cuando en la Matrix venden las cucharas, doblan las cucharas. ándale, así fue ¿Qué este te tip pasó de con Keanu lectura Reeves? para mí. Te pasó Pero como que bueno, vamos a platicar de Dune. Tú eres súper fanático de este libro y me gustaría que nos platicaras un poquito de contexto. Ya les comenté que fue publicado en 1965 por Frank Herbert, pero creo que tú nos puedes platicar un poquito más como del contexto histórico del autor y del libro. sí, con mucho gusto. Él, Frank Herbert, la verdad, en su corazón era un ambientalista. Entonces, él se da la tarea de estudiar a las dunas de arena, porque él vivía por la costa ahí, y en la costa oeste de los Estados Unidos, y él iba mucho a Oregon, donde hay muchas dunas de arena, y pues para estudiar sus movimientos y todo, se dio la tarea de investigarlas y escribir un artículo, y pasan los meses y se da cuenta que tiene un montón así de investigación y que le va a servir para mucho más que un artículo. Y entonces ahí es cuando empieza a formular la idea de Paul Atreides y de Dune y de Arrakis y de este, lo que pasaría si el ser humano se interpone mucho en el medio ambiente y pues el efecto que tendría en el mundo y en la humanidad. Y entonces empieza esa novela de ciencia ficción y cuando termina el manuscrito la rechazan 9 casas editoriales Wow. hasta que ya, y una de las que lo había rechazado, alguien abogó por él y ya se publicó el libro de Dune después de 9 intentos. Así que si a ustedes les han rechazado alguna vez, pues tengan en cuenta que a Frank Herbert lo rechazaron muchísimas veces y nunca se rindió. 9 veces, o sea, sí, sí está cabrón. Sí, Bueno, para nosotros que ya leímos Dune, es muy obvio como el tema ambientalista y es muy interesante que menciones que Frank Herbert era ecologista y que de aquí nació esta idea. sí. Pero ¿nos puedes platicar un poco como cómo se desarrolla esta trama ambientalista en el libro? Ah, claro, y él también lo dice que al principio, o sea, la trama va muy lento, muy lento, muy lento, y va evolucionando cada vez más rápido, más rápido, más rápido, para hacer como paralelos, o sea, a la velocidad que se estaba moviendo y que estábamos afectando al mundo. Porque si tú ves los primeros capítulos, o sea, es muy, bueno, te presentan a estos y este te tiene que ir acá, y es mucho, mucho background, pero ya después cuando, yo diría que cuando pues se tienen que escapar al desierto madre e hijo, es cuando ya con las pruebas con los Fremen y todo, digo, ahorita ya tendrán contexto de eso, pero es cuando ya se empieza a agilizar un poco más la trama. Este, y él también es como un arma de doble filo porque lo que Herbert quería también era como una advertencia a aquellos que te ven, líderes que te podrían vender así como ser el Mesías o ser tu Salvador o ser, porque pues estaba la Guerra Fría, estabas a 20 años de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Entonces como
y después en los Estados Unidos hubo como una casa de brujas, así de que si tú decías algo, pues quizás ni siquiera tan izquierdista, te acusaban de comunista y fue así como la primer cancel culture que se conoció ahí en los 50 y entonces muy marcado por eso, la historia de Paul y el camino de héroe de Paul es muy ligado a eso, o sea, sí, es muy impresionante, pero cuidado porque pues es una cumbre borrascosa. Claro, porque él era, les comentaba ahorita que estaba haciendo como la reseña, él era tanto el Mesías Ajá, de la Bene Gesserit, que era como un culto que hacía eugenesia por milenios, sí, sí. y también el Mesías o el Muad'Dib de los Fremen, que son los nativos de Arrakis. Que, Entonces era un Mesías como por partida doble, claro, pero al final de cuentas es un personaje muy humano y que la regó muchísimo durante todo el libro. sí, porque, o sea, pues es un chavo de 15 años, o sea, Exacto. un chavo de 15 años que llega, o sea, si yo me mudo de país, me vuelvo loco, él se mudó de planetas, Claro. y es algo muy importante para entender el universo de Dune, es que eh, el imperio como tal está formado así porque la raza humana, ya cuando se expande a los planetas, este, tiene computadoras muy avanzadas con inteligencia artificial muy fuerte, muy cañona, que se rebelan y entonces los humanos, la rebelión, le ganan a las computadoras y se firma un decreto, una ley que no se pueden hacer computadoras y entonces ahí es donde Arrakis y la especie o la melange es lo que puede entrenar a los Bene Gesserit, a los Mentat, que los Mentat son computadoras humanas, o sea, y hay también ese conflicto entre Bene Gesserit y Mentats, que se ve con el Tufir Hawat Ujú. y Y Lady Jessica. Jessica. Sí, y también los pilotos espaciales que tienes que tener así como reflejos, también dependen todo del melange. Entonces, por eso es tan importante esa, pues ese ingrediente, ¿no? Que le da pues vida a todo el universo. Fíjate que a mí me llama muchísimo la atención porque, bueno, leímos Dune y Ujú. ahorita estaba leyendo yo la de Plaga de Theodore Roszak que mencioné en el primer capítulo del podcast. Y Dune, digo, perdón, La Plaga es de los 80, Ujú. pero también se lee con un miedo así a lo que pueden hacer las computadoras. Aquí Dune fue escrito y publicado en los 60, pero ya se tiene como el concepto de que si creas una computadora con una inteligencia humana es sumamente peligroso, ¿no? La Sí, inteligencia artificial como que es un miedo constante, yo creo que tiene la humanidad, y a fin de cuentas, por esto se desarrolla mucho de la trama de Dune, con la creación de estas computadoras humanas que mencionas de los Mentat y las Bene Gesserit que de cierta forma también están entrenadas para ser computadoras humanas y tener sí. este análisis, estos reflejos, todo esto. Sí, o sea que si una Bene Gesserit nos viera a nosotros, o sea, te podría decir si lo que estoy diciendo es realidad o no, lo que estoy sintiendo, porque, o sea, entrenan sus músculos. Algo que le dice mucho Lady Jessica, la mamá de Paul, es aprende a controlar tu miedo, aprende a controlar, o sea, no te dejes llevar por tus miedos porque con tus miedos, pues te delatas y así, entonces controla tu mente, respira, o sea, todas esas pero dependen de la especie que viene de Arrakis, de Dune, que es el melange, que es lo que les da es como su droga, casi casi, que les activa la mente y los permite entrenarse como tal. ¿Sabes qué se me hizo también muy interesante? Que Frank Herbert metió muchísimo, no solo de lo que estaba pasando en esa época de las computadoras, sino que también metió mucho como de la filosofía budista y de la filosofía zen,
y Ujú. se nota mucho en la historia, como todo esto que mencionas de las Bene Gesserit que sabían controlar como sus músculos, su respiración, ponerse en un estado completamente, pues como decimos comúnmente, un estado zen para no, ajá, tranquilas y para no, para poder reaccionar como racionalmente, usaban todas estas técnicas como zen. Y esto es porque él practicaba como esta filosofía y también con todo esto de la especia, de la melange, pues se nota completamente que eran los sesentas, ¿no? O sea, Sí, que eran cuando sí, el iban Peace a and usar, Love, sí, sí, como sí, empezar a usar sustancias para expandir su mente y todo esto, ahí se sí. nota muchísimo la influencia de los sesentas acá psicodélicos, ¿no? Frank Herbert, de hecho, era muy fan de Aldous Huxley, que Aldous Ujú. Huxley era mucho, que él fue uno de los primeros en escribir de la ayahuasca y de todas esas cosas que sí practicó. Él era también súper fan de Tolkien, por eso es que se va mucho a la también mitología o sea, pues, aunque Paul no es ni bueno ni malo, sí hay mucho de bien y del mal, o sea, entonces, y ahora que mencionas pues, el estado zen, como lo mencionaste, un ejemplo que ni es Bene Gesserit ni es Mentat, es el papá de Paul, es el Duque Leto, que Ujú. o sea, él ya sabe que él llega a Arrakis es una trampa de sus enemigos, los Harkonnen, y él lo acepta y él tiene que hacer su trabajo y él ya sabe y él sigue entrenando a Paul porque él sabe que tarde o temprano le van a caer encima y Paul y Jessica tienen que seguir, pero él como que yo ya, sobre todo Aceptó su destino, ¿no? sí, o sea, sí, y que él era como, yo llego hasta acá y Paul tiene que seguir. Fíjate que a mí eso me sacó muchísimo de onda cuando empecé a leer Dune. Creo que te comenté que aquí, perdón, spoiler alert, No, sí, sí, cuando, cuando yo empecé a leer Dune, mi papá también ya lo había leído y empecé a leerlo y algo, le comenté algo y luego me dijo, ya mataron a Leto y yo, ¿qué? no. Y yo, no puede ser, o sea, te juro que me sentí como cuando estaba viendo Juego de Tronos y mataron a este Y la, vato. y la boda roja, ¿no? No, no, no. Cuando apenas empiezas y matan al señor Ah, no a me Ned acuerdo cómo se Stark, llama. A Ned a, Stark. Cuando a matan Boromir, a Boromir. que yo así que dije, o sea, dije, ¿en serio? Yo pensé que él iba a ser el personaje principal y ya lo mataron, ¿sabes? Y así me sentí cuando mi papá me dijo el spoiler. Fue así como de, ¿qué? ¿Van a matar a Leto? Era mi gallo. Sí, no, y en la novela pues se mete mucho con los Harkonnens son esclavistas y tienen así Ujú. como los ejércitos de esclavos. Y algo que también es un tema que Herbert quería como sacar adelante o poner en discusión, era como si te das cuenta desde el principio, es cuánto subestiman a los Fremen. O Claro, sea, claro. y es como, si no escuchas a tu gente y no escuchas a la gente que está metida en el ambiente y sabe manejar su ambiente, te lo vas a acabar. Este, Justamente, fíjate que me parece muy interesante que menciones eso porque estoy haciendo un curso de ambientalismo y soluciones sustentables para el medio ambiente. Y sí, ahora, hoy se trató justo de la sabiduría de los pueblos originarios y que es es, algo, ajá, justo, o sea, estamos viendo esto en el 2020, así como de, wow, sí, tenemos que escuchar a los pueblos originarios para salvar el planeta, pero Frank Herbert ya sabía esto desde los 60, que el pueblo originario de Arrakis eran los Fremen y durante toda la historia los veían así como salvajes que no sí, sabían y realmente retrógrada. ellos eran los que sabían cómo sobrevivir en el desierto, los que sabían cómo convivir con la especie del gusano, o sea, convivir con el gusano y Y utilizarlo, o sobre, sea.
sobrevivir en el desierto, porque, o sea, Arrakis es eso, es un planeta que es un desierto entero. Este, y para mí la escena del libro que más me marcó, bueno, o sea, yo leyéndola y que es así como de, o sea, Frank Herbert estaba en otro pedo, es la muerte de Liet Kynes, del planetólogo, porque, Ajá. o sea, se me hace muy simbólico cómo el mismo planeta se lo traga, o sea, y él sabiendo, o sea, todo, cuidado con lo que vas a hacer con el planeta, porque toda acción tiene reacción en el ambiente, ¿no? Entonces, cuidado, y literalmente el planeta se lo acaba tragando. Está justamente, eh, ¿quién? No sé cómo lo pronunciaste tú. Liet Kynes. Liet Kynes, el planetólogo, Ujú. utilizó, bueno, supo utilizar como el propio misticismo y la mitología de los Fremen para enseñarles cómo cuidar el planeta y transformar el medio ambiente para poder hacerlo un lugar más habitable, ¿no? Que Utilizó termina siendo como, la misión de Paul. ajá, pero él desde su punto de vista como de ecologista y de hombre de ciencia, utilizó los mitos Ujú. y la cosmovisión de los Fremen para introducirles toda esta sabiduría y este conocimiento para que pudieran salvar el planeta. Y eso se me hizo como un gran mensaje de parte de Frank Herbert, ¿no? O sea, Sí, él sí. vio como una forma de hacerlo que a lo mejor podría ser aplicable en los problemas que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Sí, me gustó mucho cómo lo manejó, cómo lo escribe, que ya cuando está delirando en sus últimos momentos, tiene ese pues diálogo interno con su padre y él se vuelve niño y, o sea, todas las lecciones que su padre le había dicho de lo que podría pasar en el desierto y cómo podrías tener una vida sustentable si lo estudiabas y si lo cuidabas, eh, Ujú. se murió o sea, o sea, esa es la tragedia de ese personaje que él nunca vio, nunca vio ese sueño realizado. Sí. Bueno, también otra cosa que me comentaste ahorita, que Frank Herbert era muy fan de Tolkien. Ujú. Creo que se nota mucho porque, bueno, no sé tú, pero en el primer libro tiene una sección así de glosario y de Ah, sí, los apéndices background hasta atrás. enorme. Sí, Ajá, o hasta sea que yo estaba así como de lo leo ahorita, lo leo atrás. al final, lo leo al Sí, o principio. sea, el libro se acaba aquí y todavía tienes como 70 páginas de mapas, o sea, Sí, porque sí. aunque es en el futuro, sí, pero eso es un imperio feudal, o sea, es un imperio feudal de que las casas, como Juego de Tronos, que, o sea, si los Starks y los Lannister se pelean, aquí son los Harkonnen y los Atreides, y, o sea, y está la casa de Padishah Emperor, que tiene el emperador Padishah, que tiene el Irulan, y así como esa, hay muchísimas más. Sí, o sea, y justamente, o sea, cada capítulo empieza como con un fragmento de un libro de historia del futuro que te va dando como la pista de cómo va a continuar la historia, ¿no? Las historias que va escribiendo la princesa Irulan, justamente como que te va dando pauta de saber cómo se va a desarrollar esta historia y que abarca muchísimo tiempo, ¿no? Sí, sí, o sea, o sea, estamos viendo un pedacito así de un mapota así, o sea, y Paul es así como, o sea, para mí es una de las mejores, eh, porque el tema del elegido, o cuando hablamos de Matrix, del Neo, o sea, del Salvador, eso era Paul, pero por todo lo que habían hecho las Bene Gesserit y desde el principio, o sea, se ve qué tan cañonas están las Bene Gesserit, o sea, el primer capítulo, perdón, spoiler del primer capítulo, pero es un examen con la vieja doña Clotilde de las Bene Gesserit, ya la María Sabina, o sea, la que ya sabe, la, la bruja mayor de los Bene Gesserit, La bruja mayor, sí. y para ver si Paul es realmente el elegido, tiene que meter la mano ahí en una caja con
alacranzote, a mí se me hizo el Gom Jabbar. Ah, sí, la prueba del dolor, ¿verdad? El dolor, sí, sí. No, o sea, están dispuestos ya, porque si fallas, o sea, si fallas te mueres y no es mi culpa. Sí, O sea, desde ese entonces te dicen, ok, estas tipas van en serio, o sea, y van a hacer lo sí, que no sea. manches, desde el primer capítulo te quedas como de, ok. Estas tipas no se andan con medias tintas. Y fíjate que algo que me gustó mucho del libro es que, bueno, aunque el protagonista pues obviamente es Paul, los personajes femeninos no son, no son secundarios, no son nada más como de adorno. Tienen, eso creo que lo diferencia mucho de Tolkien, en el Sí, que sus personajes femeninos no cuentan para nada. Aquí casi toda la historia se mueve a partir de, de lo que hicieron las Bene Gesserit. Las mujeres de los Fremen también son como súper importantes y tienen el mismo rol en la tribu de guerreras, de mujeres de acción, etcétera. Y creo que a pesar de que no es un personaje principal, por ejemplo, Jessica, para mí pues es el, para mí es el personaje más importante de la sí, primera mitad del es libro. un personaje súper importante. Ya después vemos como en las secuelas, Alia, la hermana de Paul, también es un personaje muy fundamental. Sí, Y la esposa de Paul también, bueno, no la esposa, la la concubina, concubina. Ajá, que es hija de Liet Kynes, Cheney. sí. Entonces, en sí, los personajes femeninos mueven la trama de una forma maravillosa y tienen mucha relevancia, igual que los personajes masculinos. Eso me llamó mucho la atención. Sí, o sea, porque la verdad es que Paul es un chico de mamá, o sea, y todas, Exacto. es un mamá, y su mamá, boy, y todas las acciones de Paul en los primeros, en, sí, en la primera mitad del libro y tres cuartos hasta que están con los Fremen, las acciones de Paul son motivadas para proteger y salvar a su mamá. O Claro. sea, todo lo que hace Paul es para salvar a su mamá nada más. Ya después se puede preocupar de todas otras cosas, pero eso de que la saca al desierto y que tienen que caminar así sin ritmo para que no sienta las pulsaciones el gusano y no los vaya a comer y todo. O sea. Y Fíjate que, creo que, vas. no, tú, Ah, continúa. bueno, entonces, creo que es una relación, y por eso me gusta el libro, porque, o sea, Paul llega con los Fremen y los Fremen le enseñan muchas cosas a Paul, pero por ejemplo, Paul con ellos, o sea, cada vez que había como una tipo de ofensa o algo, Stilgar le decía, no, me vas a tener que matar. No, no te voy a matar, o sea, te necesito, o sea, no es por, o sea, sé que dicta que si esto pasa, tú tienes que morir y así, pero entiéndeme tú a mí que yo te necesito, este, yo te necesito a ti. Y esa es una de las líneas del libro que se me queda grabado porque cuando él le salva la vida a Stilgar y a todos los Fremen que no mata por no seguir esos rituales, él dice, aquí acabo de perder unos amigos, pero acabo de ganar unos feligreses. Y de ahí Claro. como que se eleva el mito de Paul con ellos. Esto Y llega a ser también eso muy me llamó antiguo. mucho la atención, como que Paul siempre estuvo luchando con su sueño, o más bien su pesadilla, su visión de que él no quería provocar la yihad, no quería provocar esta guerra porque sabía que muchísimos iban a morir, muchísimas personas inocentes en todo el universo iban a morir por enfrentarse como al imperio, pero al mismo tiempo fue completamente inevitable, ¿no? O sea, como dices tú, cada vez que alimentaba el mito de Muad'Dib, iba creando feligreses, iba creando personas que iban a morir por él. Fanáticas. Ajá, iba creando fanáticos de una forma así, y él no quería, o sea, siempre intentó evitarlo, pero al mismo tiempo era algo ya destinado, ¿no? Mira, qué bien que tocas el tema porque en una de sus pláticas a una universidad, Herbert, de hecho, decía que era la falacia del absolutismo, porque a Ujú, Paul lo educaron, o sea, su mamá Bene Gesserit, para todo, lo educaron maestros guerreros que, o sea, lo convirtieron en una máquina peleadora, o sea, para todo era una máquina, o sea, para todo.
y el doctor también, o sea, el doctor Yui también lo había educado para lidiar con eso. O sea, él tenía un manual para todo, pero la falacia del absolutismo llega cuando, si tienes un manual para todas las situaciones, lo que lo cambia es el desierto y cómo reaccionas en el desierto y porque nunca lo entrenaron para lo que llegó a ser en Arrakis. O sea, todo eso había sido en Caladan, que era su planeta, este, eh, su planeta, pues, de hogar, origen. de origen, sí, gracias. Este, y, y ya en el desierto, pues todo ese manual, o sea, lo tienes que condensar a momentos, segundos de vida a muerte. Y ahí es cuando Paul Exacto. tiene que crecer. Ajá. Algo también que me llamó mucho la atención es que a pesar de que, bueno, fácilmente pudo haber sido una historia de colonización de los Atreides a Arrakis y de El Salvador Blanco, que Ujú, llega a salvar a los Fremen, realmente no, o sea, Paul tuvo que trabajar para ser parte de la tribu de los Fremen, ser aceptado, y de ujú. ahí surgió el mito del Muad'Dib, y no al revés. O sea, él no llegó a salvarlos, sino que, bueno, de cierta forma era, el mito ya existía con ellos, con los Fremen, Creo que fue pero una mutua va, salvación. ajá, él llegó a ser como parte de ellos y de ahí empezó a surgir y a agarrar fuerza el mito como una bola de nieve, ¿no? Sí, no, y te lo dicen cuando llega, o sea, la primera cueva de los Fremen, o sea que aquí no pasa si no te haces parte de la tribu, o sea, y tú tienes que empezar siendo Exacto. parte de la tribu y tu mamá también, y se tienen que empezar a tomar la melange porque te tiñen los ojos de azul. Ujú. em, y tienen que, o sea, salvar o, bueno, ahorrar su humedad y reciclarla y todo eso porque estás en el desierto y que si tus gotas de sudor son agua que tienes que guardar, o cuando matas a alguien, tienes que guardar su sangre y sus botas, o sea, su Su humedad. humedad, ¿no? Sí, 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 porque aquí no se puede desperdiciar nada. Y, o sea, Claro. todo eso lo tiene que aprender Paul antes de dar el primer paso, o sea, sin soñar de ser líder o lo que sea de los Fremen, primero necesita ser aceptado y ya después se puede mover. Sí. Bueno, este libro ya tiene más de 50 años de publicación y sin embargo creo que ahorita es más relevante que nunca por todos los temas ambientales que trata, por los temas también políticos de la falacia de un mesías y un gobierno Y de eh, cuidado, totalitario. cuidado con el fanatismo, o sea, porque Ajá, al principio puede parecer bueno, pero es una bola de nieve que ya no puedes parar después. ¿Qué es lo que le pasa? exacto. Bueno, tú como, este libro fue una pieza clave en el desarrollo de la ciencia ficción de años posteriores. Influyó muchísimo en historias como Star Wars y en casi todo lo que se escribió después. Ujú. ¿Tú cómo compararías, por ejemplo, Dune con Star Wars? Pues, que Dune es un espacio mucho más vasto, o sea, creo que eh, Luke y Paul son completamente diferentes, aunque, o sea, los dos son como adolescentes que llegan a un mundo nuevo, pero yo creo que Luke, por ejemplo, nunca tiene que lidiar con las responsabilidades que tiene que lidiar Paul. Eh, Digo, George Lucas hasta se chutó la de Soy tu padre, de Darth Vader, de Dune, por el parentesco entre Lady Jessica y los Harkonnen. Ah, Eh, claro. de ahí viene también. Spoiler alert. Eh, Sí, pero, sí, bueno, Luke vive en una granja de humedad en Tatooine. O sea, de Ujú. ahí que las granjas de humedad, pues obviamente vienen De Dune. de Dune. El gusano comedor es el mismo que está en la película 6 que se lo llevan y ahí se los quieren tragar. Este,
Sí, entonces, y pues Interestelar y todo eso, pues todo, todo viene de Sí, o Dune. sea, está completamente Basta- influenciado por Dune. Y de hecho, ahí como dato curioso, Frank Herbert hizo una asociación como de Los afligidos por sí, George Lucas. los autores y escritores afligidos por George Lucas. Así es. Y sin embargo, bueno, Star Wars es un ícono de la cultura popular, Es un pero después, sí. creo que al fin Frank Herbert va a tener su revancha con, con la película que viene este octubre y estoy muy emocionada, pero antes de esto, bueno, ya se hicieron como otros intentos de llevar Duna al cine. No sé si nos quieras platicar un poquito de esto, Diego. Ah, pues en el 84, bueno, en el 84 salió la película, pero viene de un proceso, o sea, Jodorowsky amó Dune y quiso hacer, se pasó todos los 70 tratando de hacer el guión para hacer una película, pero es que la verdad es un libro dificilísimo de adaptar, o sea, yo ni siquiera, y ahora ya como hay más series, o sea, yo hasta me sentiría más cómodo viendo así como una serie Una porque serie de Dune, claro, porque es muchísimo material, o sea, no sé cómo le van a hacer para una película de sí, 2, 3 horas a lo mucho. sí, y David Lynch, al final filmó la película, pero, como tuvo mucho, este, interferencia de sus productores, él no quería que su nombre saliera como director en la película que se salió al cine, o sea, él No estaba le muy gustó el no, producto final. no, no, porque dicen, esa no es mi visión, y que, mucha se filmó aquí en México, en los estudios Churubusco, por eso, Como dato interesante, salió un actor mexicano, ¿no? No me acuerdo sí. cuál. No, y hasta Sting sale también, Ah, justo, claro. justo cuando acaba de romper de Police. Pero sí, sí, ¿Qué, sí, qué todo. papel hace Sting? Faith Rauta, el sobrino Ah, de... ya, de los Harkonnen. Sí, sí, sí. Que también, justo cuando empecé a leer el libro, pensé que Faith Rauta iba a tener un papel como más importante. Y Faith, Faith Rauta a mí se me hace así como si Paul, pero desmotivado, o sea, un ándale, ándale, así como de, yo mojazo. solo hago lo que me dice. Pues, ¿cuándo me vas a poner en el trono, tío? Yo ya estoy listo. Tú cuando me digas, Sí, nada más, así, vamos a salir de carretera. Ah, pues nada más déjame ir al baño y ya me subo. ándale, sí, justo. O como vas a la escuela y el que llega y el trabajo en grupo y él es el que ya, yo también estaba en el grupo, pero no hizo nada y Ándale, sí, se sí, saca claro 10. que sí. Sí. Bueno, yo la verdad me hubiera encantado ver la versión de Jodorowsky, porque me parece que, ¿quién iba a ser? Creo que iba a poner a Dalí como el emperador, ¿no? El Padisha. Sí. emperador Padishah, y otro personaje importante iba a ser Harkonnen, no me acuerdo quién. Sí, no, la verdad es que ahí sí desconozco, pero también otra cosa que, o sea, nosotros nunca vimos a la versión de David Lynch tampoco. O sea, nunca vimos lo que Ah, él que sí, o sea, no vimos la versión que a él le hubiera gustado que saliera en cines, ¿no? sí. Digo, y se nota que sí le gusta, porque los personajes como tal, o sea, al menos a mí me pasó, o sea, sí son como me los imaginaba, o sea, a Harkonnen me lo imaginaba como un gordo, o sea, como un gordo mafioso grasoso Sí, 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 o sea, de esos que te dan asquito. Este, el y duque, neta, Harkonnen es como el peor villano de la historia, es de los personajes que más detesto. sí, sí, yo también, es que en las páginas, sí, sí, esperabas que se acabara para que ya, hijo, Sí. sí. ¿Cuál fue tu personaje favorito del libro de Dune? Bueno, de los libros. ¿Cuál es tu favorito? A mi personaje favorito, uy, qué buena pregunta. Este, yo creo que Cheney, la concubina de Paul. Sí, a mí también creo que ese es mi favorito. Y es que, ah, tengo un con
Alía con la hermana de Paul. O sea, yo siento que si Lady Jessica, la mamá de Paul, se hubiera quedado a su lado, hubiera estado mejor controlado el asunto. Porque era como quien lo mantenía los pies sobre la tierra, Paul. Sí, totalmente. Y ese personaje de Alia me parece, bueno, se me hace un personaje muy trágico porque también nació de una circunstancia un poco traumática. Para darles un poquito de contexto, es una bebé que nace con toda la inteligencia y Con toda toda la conciencia. O la sea, tú, conciencia de todas las Bene Gesserit de generaciones atrás. O sea, es un bebé que todo el mundo pensaba así que daba miedo porque nació hablando y conociendo todo. no, hablando y ganándoles verbalmente a todo el mundo. ¿Y qué es esto? Claro. Y la Bene Gesserit, ahí expulsan a Lady Jessica y a ella le llaman la abominación. Sí, o sea, se me hace como un personaje trágico justo por eso. Es una niña que no tenía la culpa de nada, ella es Sí, o una sea, ¿yo por abominación. qué? O sea, a mí ¿por qué me metieron en eso? Yo estaba, Exacto. Y yo ya estaba muy después a gusto en la gente hace un culto a su alrededor que también es como, que se le pues sube ella la tampoco, gente no, también. de cierta forma no lo puede controlar, ¿no? Y aunque tiene todo ese conciencia colectiva de todos los Bene Gesserit, creo que lo que le falta es el instinto maternal de su mamá, que no cuidó Ujú. a Paul así, o sea, como que lo vieron venir y como que lo pensaron inevitable y como que no hicieron nada. O sea, yo creo que pues, como buena madre, si hubiera encontrado, Lady Jessica, si hubiera encontrado, no, mi hijo, mi hijito se salva, no, hacemos algo para mí. Pero sí, Sí, creo que este. sí. ¿Y cuál es tu personaje favorito? Pues bueno, es que la verdad, no sé si es porque me lo imagino como Timothy Chalamet, pero, Ah, ya, ya, sí. Ah, pero ya. Paul, Sí, no, bueno, el Duque Leto a mí me gustaba mucho, te digo que yo no pensé que sí. fuera a morir, o sea, fue terrible, pero creo que no, no, ya en serio, si tuviera que escoger alguno, Lady Jessica creo que es mi personaje favorito. Todo Sí. lo de las Bene Gesserit que creían que eran brujas y cómo controlaban su mente y todo esto se me hace súper padre. Y creo que si fuera una serie, como dices tú, en vez de una película, me gustaría mucho que exploraran todo esto de las Bene Gesserit y que hicieran como que le dieran la relevancia que tiene al personaje de Jessica. No creo que se logre hacer en una película, pero sí me gustaría mucho que lo intentaran porque creo que es el personaje que mueve toda la historia también hacia adelante y que gracias a ella y a las Bene Gesserit pues sucede todo, ¿no? Claro, claro, no. Y sí, o sea, tú dices que estás emocionada por la película, yo estoy, Escéptico. optimista, pero con reservas. Porque, Bueno, las fotos y los trailers que he visto se ve bien, pero vamos a ver, ¿verdad? no, y he visto entrevistas con Denis Villeneuve, que es el director, que se nota que también es así como nosotros, súper fan del libro, o sea, como que sí tiene el libro muy arraigado al corazón y no es así como, lo pusieron en Hollywood nada más para, o sea, sí se ve que es un proyecto de pasión, entonces, y creo que, o sea, se han hablado de más películas. Ah, Que, qué padre, que, ojalá que sí, eso sería lo ideal, creo yo. que porque, o sea, Dune, esta serie, que también es una de las, de la visión de George Lucas, son 6 libros, George Lucas Ujú, hizo 6 películas. claro, tendría que salir al menos 6 películas. Yo creo que ya se merece, en serio, creo que se merece el mismo lugar en la cultura popular que tiene Star Wars, porque es una obra muy superior, creo yo. Pero pero sí, este, vengan con mente abierta y preparados a leer, porque al principio sí es densa la lectura, o sea, sí es, pero, pero es intencionalmente así, porque ya cuando se arman los trancazos, ya empieza en serio, entonces sí vale mucho la pena que si al principio les está costando un poco de trabajo, yo lo que hago, yo tengo el audiolibro y voy siguiendo
con la lectura y el audiolibro para tener las pronunciaciones de los personajes y así, porque Ah, son... claro, Y entonces eso está eso ayuda padre. mucho también para, digo, vas más lento, pero se te van quedando los nombres, porque son muchos nombres, son muchas asociaciones, o sea, el Choam y todo eso, o sea, Sacan muchísimas palabras del árabe, por ejemplo, y hay muchas siglas de eventos que pasaron hace ¿te acuer- te tiempo. acuer- te acuerdas del mensaje que te mandé del libro que estoy leyendo ahorita, de una de las precuelas de Dune? Ah, que Que, mencionan a Tlaloc, ¿no? que uno de los personajes toma el nombre de Tlaloc, como, y hay un Agamemnon, o sea, sí, sí está padre. Y todo eso lo escribió el hijo de Frank Herbert con las notas que tenía, o sea, dice, hay archivos y archivos de información de Dune, o sea, el tipo sacó el libro, pero tenía en su cabeza la historia de 10,000 años, o sea, Sí, está cabrón, porque y lo nutrió con ciencia, con mitología, con filosofía, zen, políticos. ajá, exacto, con política, como dices tú, está muy denso, pero sí espero que no se desesperen si empiezan a leer Dune y dicen, ay, no, son muchos apéndices, es mucho glosario, ya, no, no, no resistan, Sí, porque en serio sí vale la pena. porque sí van a encontrar el oro al final del arco iris. Sí, sí. Claro. Ya para acabar, bueno, antes de acabar, habíamos comentado algo acerca de cómo había influido Dune en otras cosas, aparte de la ciencia ficción, como de la cultura popular, como en la música, y me contaste algo de una canción Ah, que quiero que... sí, bueno, porque el video es buenísimo, es la de Weapon of Choice de Fatboy Slim, que es el video donde Christopher Walken sale bailando por todo el hotel así solo y se Ujú. ve súper creepy, pero no sé, está bien chido. Lo dirigió Spike Jonze, que después hizo la película de Hell con Joaquín Phoenix y que se enamora de la voz de Scarlett Johansson. También súper Sí, de ciencia ficción, sí, ¿no? sí, y en esa canción hay un coro que dice, camina sin ritmo para no atraer al gusano, que es una referencia completamente De Dune. Dune. Y también Iron Maiden, eran súper fan del libro, y bueno, de los libros, de la saga, y quisieron escribir una canción Dune y ponerle a su álbum Arrakis, y Frank Herbert les mandó como un telegrama diciendo, a Frank, así en tercera persona, bien padrote. A Frank Herbert no le gusta el rock and roll y mucho menos Iron Maiden, así que se chingan. Tomen eso, metaleros. No se crean. No, 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 no. Aquí pisan lopa a todo mundo, pero Frank Herbert sí Sí, sí, sí. no Pero a les Frank gusta. Herbert no le gustaba. No sé. Bueno, y ya, ahora sí, ya para acabar, ¿cuál crees tú que es la enseñanza fundamental que te dejó esta saga? De que tenem- tenemos que escuchar a todas las culturas que conocen al mundo, la verdad. Porque si hay gente que ha estado viviendo en zonas por más de 3,000 años aquí en nuestro mundo y sobreviviendo, es por algo saben y no podemos presumir nosotros saber todo. Y pues sí, escucharlos, porque si no, se nos va a acabar el mundo y la verdad es que sí lo tenemos que cuidar y lo tenemos que escuchar. Sí, creo que sí, esa también sería la enseñanza que yo tomaría de escuchar la sabiduría de los pueblos originarios para cuidar el planeta y, como dices tú, tener cuidado con el fanatismo Con aquellos líderes que te vengan a decir que son que el son el Mesías Mesías, o sea, porque eso puede crecer como una bola de nieve terrible y acabar muy mal. y se ven gobiernos hoy en día, figuras como esas, no solo aquí, sino en todo el mundo, o sea, Desgraciadamente, creo que sí, florecieron en la última década. sí, por la desinformación, así que hay que leer mucho. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Espero tenerte de invitado en otros podcasts porque, como les comenté, pues Diego es un lector muy ávido
Ah, sí, Y lee muchísima variedad de cosas, de muchos temas, entonces yo creo que lo vamos a tener aquí más adelante. muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir mi amor por Dune. Sí, claro que sí. Muchísimo gusto y muchas gracias. Me encantó la Este, plática. Muy bien, bueno, pues ahí nos vemos. Espero que nos dejen en los comentarios como qué libro les gustaría que comentáramos en otros episodios. Y pues ahí les dejo las redes sociales de nosotros para que nos sigan. Vamos a hacer la del Dun Mesías, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí está. Ándenles pues. Bye.